16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Yo creo que una verdad que surge de ese verso es que todos los creyentes reciben gracia sobre gracia de Cristo Jesús. Y a veces cuando hablamos de la gracia de Dios y de tener una cultura de gracia en la iglesia, tenemos que tener en cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. Y no podemos tratar a otros con gracia si no hemos sido tratados con gracia. Para algunos el concepto es muy extraño, no sabemos qué es eso. Pero tenemos que tratar de ver cómo podemos nosotros funcionar como una iglesia de gracia, con una cultura de gracia. Es necesario, muy necesario. Por lo tanto, como les dije, ustedes compartan algo, piensen. Hugo trae un micrófono y me parece que alguien más trae otro micrófono acá. En un minuto usted puede decir muchas palabras, ¿verdad? Alguien que quiera compartir, levante su mano y díganos cómo usted cree que es una iglesia con una cultura de gracia, o cómo se debe parecer una iglesia con una cultura de gracia. Recordando la semana pasada que les decía que cuando fue Bernabé a Antioquía, vio la gracia de Dios en aquella congregación. ¿Cómo se verá la gracia de Dios? ¿Alguien? ¿Qué pasó? Parece que hay un valiente. No tengan temor, estamos en familia, ¿cierto? Amén. Y en familia no nos burlamos, en familia no nos reímos, en familia nos carcajeamos de ti, pero no nos burlamos, ¿verdad? Pero en familia entendemos, sí. Bueno, ¿Cómo se pegó? Cuando Bernabé fue a Etiopía, quizás vio la gracia de Dios en la iglesia, a través fue de un recibimiento en la iglesia, o a través de otra cosa. Entonces, eso se basa a través de la cultura. Quizás la iglesia le dio un buen recibimiento y vio la gracia de Dios a través de eso. Entonces, esta mañana yo quería decirle a las personas que nos visitan: bienvenidos a la casa del Señor. Les amamos de corazón y vuelvan pronto. Y si no es de otra denominación, quédense con nosotros, que le haremos rico. Amén. Amén. Es cultura, puede ser cultural el asunto entonces. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo creo que como iglesia podemos ver la gracia de Dios por medio de la obra generadora allí en la cruz del Calvario. ¿Ok? Lo que Dios está haciendo en las personas, salvándolas. Bien. Ahí arriba, pues no tenemos micrófono para ustedes, pero se pueden gritar desde allá también, ¿eh? La gracia de Dios también es cuando una iglesia es sumisa, es humilde, ahí se ve la gracia de Dios. Cuando una iglesia es sumisa y es humilde. Es muy difícil para nosotros ser humildes, ¿verdad, hermano? No, ¿verdad? Sí. Están muy serios. ¿Qué les pasa? Aló, estamos acá. Aló, están medios nerviosos. No se preocupen. Aquí nadie dice errores. ¿Amén? ¿Alguien tiene ahí el micrófono? No. También la gracia de Dios también se manifiesta que seamos ayudadores a nosotros. No le oímos. Póngaselo bien fuerte, si no le oímos. Que también la gracia de Dios se manifiesta también que seamos ayudadores, ayudarnos unos a otros, Ayudando. en lo que podamos ayudar, también perdonándonos también unos a otros. Si a veces decimos una palabra que no pensamos decirla, pero la dijimos, y a veces nos sentimos mal, pero pedirles a las hermanas que pues sacamos en confianza, ¿verdad? Podemos decirle: me ofendió algo, nosotros pedimos disculpas, ¿no? Amén, claro. Y en eso también se manifiesta la gracia del Señor. Amén. Gracias, seguro. En perdonar. Y qué difícil es eso, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho perdonar. Y sabe que acá en la iglesia, los creyentes creo que debemos de armarnos con una actitud de perdón.
Porque alguien te vas a lastimar o te van a lastimar, y si tú no perdonas, estás quebrantando el puente por el que tú mismo vas a caminar. Por lo tanto, ármate con esta actitud: tengo que perdonar, punto. De lo contrario no va a suceder. Perdón. ¿Alguien más? ¿Ve qué fácil es hablar? Ya hablaron 3 personas. ¿Alguien más? Sí, allá atrás. No tenga temor, estamos en familia. Bien, lo que yo veo de la gracia, lo que pienso de la gracia es que nosotros como iglesia, como personas, tenemos que ver a los demás con gracia, es vernos superiores a nosotros, dice la Biblia. Verlos superiores a nosotros. Como más superiores que nosotros, Okay. ellos van primero que nosotros. Tenemos que tener misericordia, no son gente perfecta, tampoco somos nosotros perfectos. Okay. Entonces, si No Dios exigir más que lo que puedo dar. ¿verdad? No exigir de otros lo que no puedo dar. Efectivamente. Okay. Tengo que tener amor hacia ellos, porque el mandamiento de Dios es amarlo primero a Él, pero también a los demás como a mí mismo. Tengo que tener perdón hacia ellos. Si me ofenden, tengo que perdonarlos porque yo he sido perdonado. Tengo que, no lo fuerte, tengo que. ¿Me? Sí, y también tengo que tener benevolencia para con todos. Okay. Porque si yo no soy, dice el dicho mexicano, si no soy moneda de oro para que vengan a todos, ha habido gente que me ha mostrado benevolencia, misericordia, amor, perdón. Eso es lo que hay. Ser amable, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más? No tenga temor. Ánimo. Yo pedí el minuto de aquí de todo, entonces voy a hablar 5 minutos. 1 minuto. Aquí somos de ley, 1 minuto. Dice Hugo que no hay rollover, 1 minuto. Cuando nosotros como hispanos venimos a este país y nos congregamos en una iglesia, entonces hay diferentes culturas. Yo pienso que la gracia de Dios está cuando nos tenemos o nos aceptamos con nuestras costumbres, con nuestras ideas de otro país, y cuando tenemos tolerancia para aceptarnos como somos y con las cosas con las que venimos. Aunque hablemos diferente, Aunque hablemos diferente, aunque seamos diferentes, si la gracia de Dios está en una iglesia, tenemos que aceptarnos y tolerarnos. Claro, amén. Y eso es muy cierto. Yo me casé con una centroamericana y casi la divorcio a las 3 semanas. Porque lo que me dijo no es digno de decirse desde aquí. Pero por lo que me dijo casi la divorcio. Pero bueno, había amor. Y mira, casi vamos 30 años. Claro que sí. ¿Alguien más? Sí, allá por allá. A propósito, la hermana es de Honduras, los que no saben. Por eso ella habla así, porque hay que abrirnos con los demás. Y aquí no somos una iglesia de mexicanos hondureños, somos una iglesia hispanoamericana. ¿Amén? Amén. ¿Sí, hermano? Sí, otro hondureño. Otro hondureño. Sí, comparto lo que dice Lorena, ¿verdad? La cultura nosotros yo creo que la deberíamos de ir y pedirle al Señor que la deberíamos de ir dejando un poquito. Eliminando, correcto. Sí, porque estamos en medio de diferentes personas que vienen de sus países, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de eliminar todo esto, y sobre todo yo creo que deberíamos de ser un poco más expresivos. ¿Cómo? Expresivos. Creo que a nosotros nos falta bastante expresividad para demostrarle al hermano un buen apretón de mano, un buen abrazo, que no haya prejuicios, porque a veces los prejuicios también son los que nos hacen que nos alejemos, sí, ¿verdad? Y nos separamos. Entonces yo creo que esos prejuicios deben de estar muy lejos de nosotros. Hay para que prejuicio. podamos tener unidad, para que podamos entendernos. ¿Ok? Prejuicios, expresiones. Bien. Sí, David. Preferí poner mis pensamientos en las notas para poderlos coordinar. Bueno. Y escribí esto, y usted inició el sermón citando a Juan y dice: todos hemos recibido en abundancia riqueza de su gracia que Dios ha derramado sin mostrar que nosotros necesitamos. Creo que la gracia se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros
cuando dejamos de luchar y aceptamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es cuando reconocemos, y como dice Santiago, cuando dejamos de resistir la soberbia y damos gracias a la humildad. Y la humildad se da en aquellos que reconocen la imposibilidad que tenemos para triunfar por nosotros mismos si no es con la ayuda de Dios. Bueno, amén. Gracias. ¿Alguien más? Ay, yo debería haber hablado. Ya cuando paremos, usted va a decir, yo debería haber hablado. Hable ahora. You can share your thoughts in English too. What do you think is a church with a culture of grace? Share. What do you think? How a church should look like? If it's a church with a culture of grace. Yes, sir. Usted preguntó cómo se ve una iglesia, la gracia en una iglesia, ¿verdad? Y yo voy a hablar como testimonio personal, lo que yo vi, por lo que yo he permanecido en esta iglesia, cómo los hermanos me recibieron sin conocerme, cómo me abrieron sus puertas, cómo me abrieron muchas cosas que yo no vi en otros lugares. Y a mí, a mi familia, yo pude ver amor, cómo se gozaban en atender a las personas que no conocen. Eso es algo personal que yo pienso que debe tener una iglesia, que demostrar su gracia, ¿verdad? Como los dones del Espíritu. Muy bien. Las personas yo lo he visto, no solamente he visto muchas cosas, pero yo pienso que la gracia se ve lo positivo, no lo negativo en la iglesia. Porque sí hay cosas negativas también, claro que sí. Qué bueno, gracias. 2 personas más. Sí, porque mi introducción ya se fue, ya se tomaron más tiempo. 2 personas más. Yes, ma'am. Dice que cómo se ve una iglesia con gracia. Me gusta una frase en inglés que se dice take ownership, ¿verdad? Take ownership. Take ownership. Cuando dice su palabra que ya la tenemos. Entonces, si ya la tenemos, yo debo de tomar posesión de eso. De la gracia. De la gracia. Y una iglesia, ya sabemos que es la iglesia del Señor. Entonces tenemos que tomar nuestro lugar. Así cuando venimos y nos sentamos, tenemos que creer eso. Okay. Y take ownership y actuar de acuerdo. De acuerdo a esa gracia. Situarme en ella y vivir de acuerdo a ella. Bien. Allá va. Hey, estamos en un ambiente de gracia. Uno más puede hablar después de mí. Yo soy mexicana y adoptar la actitud de Bernabé. Él se llamaba José, pero conforme la palabra hemos aprendido, le pusieron Bernabé, ¿verdad? En la Biblia también se le llama sobrenombres a las personas de acuerdo a su carácter, ¿verdad? Quiere decir hijo de consolación. Correcto. Bernabé, él lo que expresó la gracia de Dios cuando aceptó a Saulo. Él era recién convertido y ¿qué es lo que hizo? Los demás lo rechazaban porque él tenía miedo, ¿verdad? Le tenían miedo a Saulo porque él mataba a cristianos. Pero entonces Bernabé, ¿qué hizo? Le dio gracia al presentarlo a la iglesia, ¿verdad? Y decirle, él también está siendo usado por el Señor. Entonces, nosotros tener también esa actitud, ¿verdad? De servir de consuelo, de apoyo, porque ahí se manifiesta la gracia, ¿verdad? También se les imponía en la iglesia primitiva a que fueran circuncidados para pertenecer a la iglesia. Y Bernabé les dijo que no, ¿verdad? Que ellos ya eran hermanos, ellos ya habían sido transformados. Entonces también nosotros, al aceptar a otros, aunque recién comiencen en su fe, impulsarlos, ayudarlos, integrarlos, y aún los que están ya en la iglesia, ¿verdad? Que sirven, no detener si alguien lo puede superar, ¿verdad? En cuanto a ministerio, tampoco como Bernabé, ¿verdad? O sea, él no vio en Saulo que lo podía superar, él le compartió y lo impulsó para que él también pudiera enseñar la palabra. Okay.
Bien. Gracias, hermano. Aceptarnos, tratarnos. ¿Alguien más? ¿Ya? Bueno, gracias, muchas gracias por participar. Ya usted se da cuenta. Si se va a ver, la gracia de Dios va a ser en la forma en que nos tratamos, en la forma en que nos aceptamos, en la forma en que nos recibimos. Ustedes hablaron muchas palabras muy interesantes, expresiones de gracia. Es necesario, aunque a veces, ya entiendo, nuestras culturas, nuestros trasfondos, a veces crecimos en una casa donde no hay amor. Yo no recuerdo haber crecido con expresiones de cariño, de abrazos y de besos, excepto cuando era necesario, cuando la ocasión lo ameritaba, pero nunca hubo abrazos y ese sentido. Yo estaba 100% seguro que mi madre me amaba y me lo dejaba saber y me lo expresaba de una manera u otra, pero nunca anduvo dándome besos por todos lados. Además, cuando creces con puros muchachos, pues no que te abraces y te beses con ellos también, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros somos muy fríos por nuestro trasfondo. Otros tenemos muchos fantasmas en nuestra persona. Tenemos muchos demonios mentales que nos cuesta superar y abrirnos ante los demás. Por eso algunos de nosotros somos personas de pocos amigos, porque tenemos serios problemas para expresarnos. Tenemos miedo a ser transparentes, tenemos miedo a que nos conozcan realmente como somos, ¿verdad? Algunos de ustedes realmente tienen serios problemas con eso. Sin embargo, alguien los conoció, los amó y está con ustedes. Y eso es sorprendente. ¡Wow! Que nos amen después que nos conocen, oye. Imagínate tú amar a alguien como tú eres. Nada más piensa cómo eres. Y que tú ames a alguien que eres como tú. Eso es para sorprendernos, ¿verdad? Algunos fuimos abusados de niños. Abuso verbal, abuso físico, algunos otros abusos que ni vale la pena decir. Y eso cuesta a veces que seamos personas expresivas, que mostremos amor y gracia. Algunos de nosotros solo venimos nada más a escuchar la palabra y irnos rápido, no quiero roce con nadie, y a veces cuesta saludarle a algunos, y está bien, porque también parte de ser una cultura de gracia es el respeto y esa la aceptación, ¿verdad? Pero llega el momento en que hay que convivir con la gente, porque después de todo somos todos hermanos de la misma sangre, ¿cierto? Jesús nos ha salvado con su misma sangre a todos, pagó el mismo precio por todos, pero hay que entender nuestros trasfondos, nuestra propia cultura personal, familiar. A veces nadie sabe cómo somos o cómo no, por qué nos comportamos como nos comportamos, porque a veces traemos nuestro bagaje y traemos nuestros propios espantos que no nos hemos podido liberar aunque conozcamos a Cristo Jesús. Entonces a veces juzgamos mucho, criticamos mucho, exigimos mucho de otros cuando nosotros mismos no podemos dar eso, ¿verdad? Yo tengo 37 años en esta iglesia, de incrédulo llegué a ella y me trataron con mucha gracia. Llegué en el 78 y me trataron con mucha gracia. Me entrego al Señor, me tratan con mucha gracia. Tengo errores, fracasos, me tratan con mucha gracia y todavía me ponen de pastor, imagínense. Oiga que sí, me han tratado con gracia, de más, es más, me han dado de más. Yo creo que si ustedes supieran, dijo el hermano el miércoles, el hermano, ya ni se me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Del Bosque. Contaba de un pastor que le había dicho a su iglesia: si ustedes supieran lo que pasa por mi mente, hace años me hubieran corrido. Yo lo mismo les digo: si ustedes supieran lo que pasa por mi mente, lo que hay en mi mente, hace años me hubieran corrido. Pero igual, si yo supiera lo que pasa por las suyas, también yo ya me hubiera ido. Entonces es de ambos caminos, ¿se fija? Es gracia, es amor, es aceptación, es perdón, ¿cierto? Perdón. Y hay que siempre cultivar esto del perdón, de lo contrario no va a suceder. Nos ofendemos aquí, en la calle, en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos no siempre estamos bien,
Con la esposa no siempre estamos bien, con nuestros padres no siempre estamos bien, pero dígame quién es usted para estar bien siempre. ¿Aló? Entonces, depende mucho quién eres para fomentar una cultura de gracia. Sin embargo, tenemos que dar en cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. Y si se trata de la gracia, y quiero yo ser parte de una iglesia con una cultura de gracia y participar en crear una iglesia con una cultura de gracia, tengo yo por fuerza que haberla experimentado hasta cierto nivel. Por lo tanto, hay que examinarnos. Amén. Y yo quisiera, en el tiempo que me queda, y quizás en la siguiente vez que hablemos, examinarnos seriamente. Examinarnos si realmente yo he recibido la gracia de Dios. Porque el hecho que usted esté aquí no significa que la haya recibido. El hecho que usted sea miembro de esta iglesia no significa que la haya recibido. El hecho que usted se haya bautizado no significa que la haya recibido. Por lo tanto, hay que examinarnos para ver si hemos recibido la gracia de Dios. Hagámonos una prueba y un examen. Y eso es lo que yo le invito, a que de manera solemne y de manera personal usted se examine si ha recibido la gracia de Dios. Por lo tanto, nos toca indagar a nosotros acerca de nosotros mismos si hemos recibido la gracia de Jesucristo o no. Y ser directos en esta indagación, porque es algo de gran trascendencia. Es algo de muchísima importancia. Es en el interés de nuestras almas. Es de interés eterno el hecho de saber si yo he recibido la gracia de Dios o no. Es la buena parte que le dijo Jesús a Marta, que no le sería quitada a María. No es necesario ser ricos en el mundo, pero sí es necesario que tengamos gracia o nos perderemos para siempre. ¿Se fija? No es necesario que seamos ricos en el mundo, pero sí es necesario que tengamos gracia o nos vamos a perder para siempre. Es la raíz del asunto, decía Job en 19:28. Dios no da la gracia a nadie, sino a aquellos a los que da gracia. Simple, sencillo, Salmo 84:11. Es algo en lo que es fácil de equivocarse. Oígalo bien. Todo lo que yo le voy a hablar tiene como fin un autoexamen. Por lo tanto, no juzgue si es un buen sermón o no. Póngase a pensar y júzguese usted mismo, examínese usted mismo, usted misma. Porque en esto de la gracia es fácil equivocarnos. Y por ello es necesario que seamos celosos acerca de nosotros mismos. El corazón es engañoso, sobre todo en su opinión acerca de sí mismo. Fácil nos engañamos acerca de nosotros mismos. A veces pensamos muy alto de nosotros mismos. Los hombres son fácilmente persuadidos a tener una buena opinión de ellos mismos. Y sus juicios comúnmente están prejuiciados a favor propio. Hablaban de prejuicio. Hay que extirpar el prejuicio en nuestros corazones, no solo para otros, para nosotros mismos, porque muchos creen que han recibido gracia sobre gracia de Jesucristo cuando en realidad no la tienen. Dice Proverbios 13:7, 30:12 también. Aún Apocalipsis 3:17, Jesús exhortó mucho a una iglesia diciendo: tú te crees que tienes esto y esto y esto y esto, cuando no te das cuenta que eres una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda a los ojos de Dios. Entonces, lo que a veces pensamos de nosotros mismos no es lo que Dios piensa de nosotros mismos. Por lo tanto, la palabra siempre es la piedra de toque que nos debe de examinar a cada uno de nosotros. Somos propensos a confundir la gracia común con la gracia salvadora. Hay porciones que se dan a los hijos de las concubinas que son despedidos.
y que no tienen parte ni suerte en la herencia de los hijos de la promesa. Recuerda, Agar fue despedida con su hijo Ismael y era hijo de Abraham, pero no era de la promesa, pero se le dio algo de gracia a Ismael, pero no la gracia que se le dio al hijo de la promesa. De Cristo se reciben dones comunes de conocimiento y de palabra, y muchos toman esto por gracia. Hay gente que sabe mucho de la palabra de Dios, que nada tiene que ver con Jesucristo en cuanto a Señor y Salvador de sus vidas. Hay iluminaciones comunes, dice Hebreos 6:4. Hay gente que profetiza en su nombre. Hay gente que sana en su nombre y que echan demonios en su nombre. Pero Jesús dice, yo ni los conozco siquiera. Se fija, se puede conocer la Biblia, se puede predicar, se puede sanar, se puede expulsar demonios en el nombre de Jesús sin ser parte de Jesús. Es fácil equivocarnos en la gracia de Dios y tenemos que tener cuidado con ello. Estas gracias comunes se dan para la edificación de otros y de ellos mismos, para dejarlos sin excusa ante Dios. Somos propensos a confundir una gracia falsa con una verdadera gracia. La pretensión con la realidad, las apariencias con la sustancia, la forma de piedad con el poder de la misma. Fácil nos equivocamos. A veces tratamos o pensamos que vivimos la gracia cuando realmente no vivimos la verdadera vida de la gracia. Ha habido a través de los años en la historia de la iglesia, ha habido muchos hipócritas que se han presentado como verdaderos cristianos durante tanto tiempo para engañar a otros. Y al final ellos mismos demuestran que no lo eran. En los 70s, cuando yo vine a la fe, había un señor en Indiana llamado Jim Jones. Después movió al grupo y finalmente terminó matándolos en Sudamérica. A veces se engañan a sí mismos, que tratan que ellos mismos con el tiempo se lo creen. No seamos de ellos, que nos hemos engañado de tal manera que nosotros creamos que somos, cuando realmente no somos. Muchas almas insensatas, irreflexivas, toman el oropel por oro y se engañan para su propia destrucción. Una profesión estimable de fe que no se contradice con nada aparente sirve para dar derecho a ser parte de la Santa Cena y de los privilegios de la iglesia, porque el que administra, en este caso los pastores, tampoco pueden escudriñar el corazón de la gente, y hay multitudes que aceptan esto como dándoles derecho al cielo y a la felicidad. ¿Cuántos no he bautizado yo? Que entró un pecador y salió otro pecador de allí. ¿Cuántas personas no ha habido miembros de la iglesia que son miembros de la iglesia Manuel, sin embargo no son parte de la iglesia de Cristo? Eso es lo que usted y yo debemos de examinarnos. Es importante ser miembro de la iglesia Manuel, sí, pero es esencial ser miembro de la iglesia de Cristo. No es tan importante no ser miembro de Manuel, pero es muy importante pertenecer a Cristo Jesús. Por lo tanto, no se engañe. Es que yo pertenezco a la iglesia, el pastor Mendoza me bautizó, y ¿qué con eso? Yo he bautizado a muchos pecadores que siguen igual. Siguen igual. Por lo tanto, hay que examinarnos una y otra vez. Por eso, hermanos, necesitamos creer esto. No es oro todo lo que se reluce. Óigalo bien, no es oro todo lo que brilla, no es gracia todo lo que pretende serlo. Por ello nos apremia a mirar al interior y escudriñar. El salmista no se equivocaba en el Salmo 139, versos 23 y 24. Escudriñame, conóceme, oh Dios, y ve si hay en mí maldad. Guíame por el camino eterno. La pregunta es si tenemos gracia o no. Eso es. ¿Tenemos gracia o no? Examine su diario vivir, examine sus relaciones, examine su tiempo, examine cómo gasta su dinero, examine cómo usa sus talentos y dones. Y usted pregúntese si hay gracia en su ser. ¿Cómo trata a los demás?
¿Qué actitudes tiene en la vida? Hacia otros principalmente. Eso usted lo tiene que resolver, esa cuestión la tiene que resolver en su propia alma, tras una seria consideración y debida prueba. La palabra de Dios siempre es lo que nos debe de juzgar si somos o no somos del Señor. Pruébese con ella. Use la palabra y pruébese con ella. Hay dos formas en que se puede considerar la gracia en nosotros. Quizás aquí me tome todo el tiempo que resta en estas dos. Una hoy y otra después. No creo que el tiempo lo dé, pero piense junto conmigo. Quiero que piense en su corazón y que usted se examine realmente si eso no es. Pero hay dos formas en que se puede considerar la gracia, si soy parte de ella o no. Como privilegio y como principio. Veamos primero como privilegio. Y es un gran privilegio, ser parte de la gracia. Es un gran privilegio, dado que se da en una forma distintiva a algunos y a otros no. La gracia es un privilegio, se fija, es un privilegio dado de una forma distintiva a unos. Pero no todos cuentan con ese privilegio. Ahora bien, ¿has recibido tú este privilegio de la gracia de Dios? La justificación debe ser puesta a prueba mediante la santificación. Te lo vuelvo a repetir. La justificación o tu salvación debe ser puesta a prueba mediante la santificación, al ser cosas vinculadas. No puede haber una sin la otra. Una siempre es el resultado de la primera. Piensen. Nuestra recepción de este privilegio puede ponerse a prueba mediante 4 evidencias. Nuestra búsqueda en pos de la misma. Primero, nuestra búsqueda en pos de la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que Dios ha dado verdadera gracia, ha dado el verdadero deseo por ella. Por lo tanto, si tú no tienes deseo de la gracia de Dios, debes cuestionar si has recibido la gracia de Dios. ¿Fuiste jamás, tal vez, totalmente convencido de la excelencia de la gracia como para tener sed de ella? ¿Fuiste alguna vez convencido de la excelencia de la gracia como para tener sed de ella? Isaías 55:1 dice: venid a mí los sedientos. ¿Tienes tú sed de la gracia de Dios? Jesús dijo de tener más que hambre y sed. Lo dijo en Mateo 5:6. Algunos tienen hambre y sed, pero hay que tener algo más que eso delante de Jesús. Los deseos naturales no quedan satisfechos con menos que alimento y bebida. La gracia es el favor de Dios. ¿Has deseado alguna vez esto más que ninguna otra cosa? La gracia de Dios no se satisface con nada menos que con la misma gracia de Dios. Un canto no la sustituye, un sermón no la sustituye, una asistencia a la iglesia no la sustituye. La gracia de Dios se satisface solo con la misma gracia de Dios. El hambre de comida y la sed de bebida se satisfacen solo con comida y bebida. Igual la gracia de Dios. ¿Tienes tú esta hambre? La gracia de Dios en nosotros es la imagen de Dios. ¿Has deseado jamás el conocimiento salvador de los caminos de Dios en tu vida? Sueñas, oras, clamas: Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu senda. Pide siempre gracia en tu diario vivir. A veces tratamos la gracia tan indiferentes a ella que realmente deberíamos cuestionarnos la forma en que la buscamos, en la forma en que la pedimos.
¿La has buscado con diligencia? Llamándola, dice Mateo 7:7, clamando en pos de ella, escudriñando tu corazón, Proverbios 2:3-4, buscándolo más que las cosas del mundo, como hizo Salomón, buscó la gracia y la sabiduría de Dios. Si te pusieran, yo sé que se oye medio ficticio esto, pero piensa, si te pusieran en la elección de tener que decidir entre las riquezas sin gracia o gracia sin riquezas, ¿qué preferirías? Si te pudieran elegir entre riquezas sin gracia y gracia sin riquezas, ¿qué preferirías? La gracia es un privilegio demasiado precioso para ser otorgado a aquellos que la menosprecian. Óigalo bien, se lo repito. La gracia es un privilegio demasiado precioso para ser otorgado a aquellos que la menosprecian y que no tienen deseo por ella. Algunos perseveran siempre en hacer el mal, aunque están siempre en la iglesia, y no se les ve un cambio por años, pero siempre perseveran en el mal. Y a veces nos engañamos viéndolos en la iglesia, creyendo que ya tienen deseos. No, no tienen deseos. ¿Qué valor le das a la gracia entonces? Por lo tanto, considera esto: nuestra búsqueda en pos de la misma. Segundo, nuestra sumisión a ella. Hablar de la gracia no es hablar de una vida desordenada, una vida solapada. Hacemos todos los pecados que se los solapamos. No. Nos sometemos a la gracia. Dice Tito 2, 12-13, 14, que la gracia se manifestó no solo para salvarnos, pero para enseñarnos a vivir. Lo leímos temprano. El privilegio de la gracia es el privilegio del gobierno, que comporta el refrenarse de actuaciones desorbitadas. Cuando tú tienes la gracia de Dios, te gobierna para que no actúes como tú quieres. Así es la gracia. Es una especie de gobierno dentro de ti, una fortaleza interna que te dice: tienes que vivir de manera diferente. Puede que te complazca la luz de la gracia y que estés dispuesto por un tiempo a regocijarte en esta luz. Pero ¿estás complacido con la ley de la gracia? La gracia no es libertinaje. No es hacer lo que yo quiero. Total, Dios es un Dios de gracia y misericordia. No. Recuerda, la justificación siempre se prueba con la santificación. ¿Qué obra lleva a cabo sobre tu voluntad? ¿Quién domina tu voluntad? ¿Quién controla tu vida entonces? ¿Estás dispuesto en el día del poder a someterte a Él? Esa es la gracia. Así como en el día del privilegio de recibir la gracia. Dios entrega a ambos. Gracia, poder. Están nuestras almas bajo el mandamiento de la gracia. Han sido abiertas las puertas de par en par para recibir al Rey de Gloria. Cuando recibes la gracia de Dios, recibes al Señor de la gracia en tu corazón. Entonces ya no te debes a ti mismo, le perteneces a alguien más. Te has sometido cordialmente al descubrimiento de la gracia, a los dictados de la gracia en tu mente y en tu corazón. ¿Sabe que este fue el primer alito de vida, de gracia sobre el apóstol Pablo? Cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco, Él dijo: ¿quién eres, Jesús? ¿Qué quieres que haga? Levántate, ponte en tus pies y ve. Le dio su gracia y Pablo nunca más cuestionó qué hacer, porque la gracia la recibió como un gobierno en su vida, como un jefe en su vida, como un rector en su vida. Esa fue la gracia de Dios. Por eso Pablo hablaba de la obediencia a la fe. Tercero, nuestra satisfacción en la misma gracia. ¿Te satisface la gracia? En el beneplácito
de Dios para con nosotros, su obra en nosotros, satisfechos con estar en su semejanza, ¿te satisface todo eso? Y desear más y más gracia, pero nunca desear otra cosa que la gracia de Dios. A veces pensamos que la iglesia es una cosa, lo que haces en la iglesia es otra cosa, pero mira, si en tu diario vivir no deseas más gracia sobre gracia, hay algo que se ha echado a perder en tu ser. Hay una pequeña muestra o evidencia de enfermedad espiritual en tu ser. Debemos excedernos en conocer la gracia de Dios, debemos esforzarnos por conocer más al Dios de la gracia y la gracia que Él mismo nos da. Por lo tanto, hemos de buscar tener más y más gracia y preguntarnos, ¿tengo suficiente? Aunque no tenga nada más. Yo no quiero nada más, yo no quiero experimentar nada más que la gracia de Dios. Cuando tú lees historias de hombres, mujeres, familias completas que fueron prácticamente destrozados por la maldad y el pecado, y de un momento a otro le dieron espacio en sus vidas a la gracia de Dios, cómo hasta los restauró, los levantó y los puso en una situación totalmente diferente. Ni lo que el gobierno militar ni la educación pudo lograr, la gracia de Dios con su recepción en sus corazones cambió totalmente sus vidas. La verdadera gracia apaga siempre la sed por las cosas terrenales. Óigalo bien, se lo repito. La verdadera gracia apaga siempre la sed por las cosas terrenales. La plata y el oro tienen poco de verdaderamente deseable para uno que ha recibido gracia sobre gracia. Tienen realmente poco deseable a los que han recibido la gracia de Dios. Por lo tanto, usted en su búsqueda de su diario vivir, pregúntese qué es lo que más desea. Una vida exitosa según el mundo, la riqueza según el mundo, o la gracia de Dios en su corazón y en su mente. Porque la verdadera gracia de Dios apaga siempre la sed por las cosas terrenales. Desafortunadamente hoy oímos y vemos personas creyentes, evangélicas, que dan todo su esfuerzo, toda su energía, todas sus capacidades por una vida de éxito de acuerdo al mundo. Y eso significa tener dinero, tener una buena casa, andar muy bien vestidos y andar manejando un buen coche, un buen carro. Cuando eso no es lo que la Biblia enseña que es éxito. El éxito no es un estado al que llegas, es una jornada, es un camino en la vida. No hay ningún destino, es un camino en el que tú vas. Porque si es un lugar al que tú llegas, es una situación a la que alcanzas, y de allí, ¿qué vas a hacer? La plata y el oro tienen poco de deseable, pero los que han recibido la gracia sobre gracia, los que tienen este privilegio, tienen una humilde complacencia con la gracia. Se han complacido una y otra vez. Cuarto, nuestro dolor por aquella corrupción que es contraria a ella. Piense, 4 evidencias de que he recibido este privilegio: mi búsqueda en pos de la gracia, mi sumisión a la gracia, mi satisfacción en la gracia. Y cuarto, mi dolor por aquella corrupción que es contraria a la gracia. Este lamento en gracia por el pecado es muy consecuente con un creyente que se regocija en Dios, o con un santo regocijarse en Dios. Porque a veces creemos que nos regocijamos en Dios de maneras mundanas y nada santas. Donde se derrama el Espíritu de gracia, sigue inmediatamente que mirarán a aquel que traspasaron y se lamentarán. Sí, yo gozo de la gracia de Dios,
y la experimento cada día. Y cuando veo el precio que se tuvo que pagar para yo recibir esta gracia, me duele en el corazón, porque fue un gran costo que yo recibo la gracia de Dios. Es gratis para mí, pero ¿cuánto costó allí en aquella cruz? ¿Cuánto costó? Apocalipsis dice que se lamentarán en aquel que traspasaron, porque reconocerán que se equivocaron, pero nosotros debemos lamentarnos en aquello que es contrario todo a la gracia de Dios. Donde hay gracia, el pecado queda estorbado, y hay dolor por el mismo con una mirada al Cristo traspasado o crucificado. Piense conmigo. Donde hay gracia, en el corazón que ha recibido la gracia de Dios, el pecado queda estorbado y hay dolor por el mismo con una mirada al Cristo traspasado, crucificado. Dios da gracia a los humildes, dice Pedro 3:15, 1 Pedro 3:5, perdón, para los que se inclinan humildemente ante Él, con la conciencia de sus corrupciones. Yo no entiendo esto, hermanos. Tantos años caminar con el Señor, tantos años caminar con el Señor, tantos años leyendo la palabra de Dios, pero entre más conozco al Señor y más conozco la Biblia, más incómodo me siento siempre. Cada vez que me acerco un poco más al Señor, veo la grandeza de su gracia y su misericordia, pero también veo lo grande que es el pecado en el corazón y en la mente. Digo, ¿cómo es posible tanta corrupción en alguien que ha recibido la gracia? No puedo comprender eso. Por eso constantemente me acerco a Él como que si fuera la primera vez que me estoy acercando a Él. Le hablo a Él a veces como que si es la primera vez que le estoy hablando. Y le digo, Señor, ten piedad de mí. Si no la tienes, me pierdo. Yo pregunto, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me siento así? Por lo tanto, constantemente tengo que estarme cuestionando en cuanto a la gracia. Era una evidencia que Pablo con su mente servía la ley de Dios, cuando el cuerpo de muerte era una gran carga para él, dice Romanos 7:24. Por lo tanto, es un privilegio, ¿se fija? Es un privilegio ser receptores de la gracia de Dios. Y como un privilegio que tenemos, hemos de buscarla con afán, con deseo, con pasión. ¿La buscas de esa manera? ¿Te interesa mucho más conocer de la gracia de Dios que de otra cosa? ¿Estás sometido a la gracia de Dios? ¿O crees que el hecho de tener gracia de Dios se te da la libertad para vivir como quieres? No. La gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios no debe producir desórdenes en nuestra vida. La gracia de Dios debe caracterizarse por nuestra libertad en Cristo, pero también por nuestra vida ordenada. Porque para eso vino la gracia de Dios. ¿Te has sometido a ella? ¿Estás satisfecho con la gracia de Dios? ¿Te satisface saber que Dios te ha dado lo que tú necesitas para estar bien con Él y con tus semejantes? Sobre todo contigo mismo. A veces nosotros no cabemos en la gente, no nos sentimos desubicados con la gente porque hay algo en nuestros corazones que estamos desubicados, desorientados nosotros mismos. Pero el salmista decía en el Salmo 62, en ti solamente está acallada mi alma, decía el salmista. En ti solamente encuentro satisfacción, en ti solamente encuentro reposo, decía el salmista.
¿Has encontrado ese descanso tú en la gracia de Dios? ¿Te has situado en ella? Tranquilo, tranquila, en la gracia de Dios. ¿Te has sometido a ella? ¿Encuentras tu satisfacción en la misma? Cuando las personas no están satisfechas con la gracia de Dios, están muy desubicados moralmente y espiritualmente. Andan por todos lados, probando cualquier cosa y entrando a cualquier lugar, porque no han encontrado esa paz, ese descanso, esa satisfacción que la gracia solamente nos da. La gracia de Dios. Piensa en este otro punto que te dije. Sientes dolor por cualquier corrupción que es contraria a la gracia, principalmente en ti mismo, por todo aquello que hay en ti, en tu ser, que es contrario a la gracia de Dios. ¿Te da dolor? Sabiendo que deberíamos de haber pecado menos y seguimos igual. Sabiendo que deberíamos de haber mostrado más amor y pasión por la palabra, pero somos tan diferentes como al principio. Por eso debes de cuestionarte, ¿has recibido realmente la gracia de Dios? Mira que no te pregunto si eres miembro de esta o de otra iglesia, o si ya te bautizaste, o nada de eso, o si participas de la Santa Cena cuando hay, o si sirves en algún departamento. De eso no estoy hablando. Te pregunto si realmente has recibido la gracia de Dios. Quizás tus padres son cristianos, pero vas camino al infierno. Maybe your parents are Christians, but you are on your way to hell. I'm not asking you if you are a member of this church. I'm asking you if you have received the grace of God. This is what I'm asking you. Maybe I have baptized you in the past. I'm not talking about that. I'm talking about the fact that you have received the grace of God in your heart, and that makes you a child, a son, a daughter of God. That's what I'm talking about. Have you received that? No si eres un miembro o no, o si ya te bautizaste o no. Yo no te estoy hablando de eso. Porque déjeme decirle, estoy seguro que muchos miembros de la iglesia no se irán al infierno. Y en ese grupo puede estar el pastor también. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia. Y usted y yo podemos estar engañados. Por lo tanto, el examen lo tenemos que hacer, seamos pastores o no. Simplemente por el hecho de decir que somos creyentes debemos estar seguros. ¿Aló? ¿Sí me explico, cierto? Tenemos que una y otra vez probarnos, examinarnos. No sea que pretendiendo serlo, seamos hallados falsos. Dios nos conoce. Es interesante. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto o lo otro. Y Jesús dice, pero yo no los conozco. ¿Qué? ¿Cómo que si en tu nombre? No, yo no los conozco. ¿De dónde vienes? De la iglesia Manuel. ¿Cuál iglesia? Es una iglesia de ladrones porque me robaron hasta el nombre. Manuel es mi nombre. Qué triste va a ser eso, ¿cierto? Esa historia está allí en Mateo 7, del 19 al 23, donde predicaron en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, cantaron en su nombre, enseñaron la escuela dominical en su nombre. Bueno, no hemos echado ningún demonio en su nombre, pero a lo mejor sí hemos echado en su nombre. Y dice Jesús, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo puede ser una maldad el enseñar la palabra, en predicarla y en hacerle bien a alguien? ¿Cómo puede ser una maldad? Es una maldad porque no sale en el nombre del Señor ni empujada por el nombre de Dios, sino por algo humanístico. Por eso es una maldad.
Recuerda, Dios no pesa ni juzga las cosas como tú y yo las juzgamos. Él tiene otra regla para medirlo todo. Él no ve lo que hacemos, Él ve por qué lo hacemos. Y eso es lo que hay que juzgar, eso es lo que hay que cuestionar una y otra vez. Por lo tanto te pregunto, ¿has recibido la gracia de Dios? ¿La has recibido? Solo tú tienes esa respuesta. Como principio, allí lo voy a dejar, pero piensa en esto como principio y te lo voy a volver a repetir, pero llévatelo de una vez. La gracia en el corazón de la persona es una raíz. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador, que el terreno recibió semilla y un terreno dio, otro no dio, otro dio y los demás no? Pero uno dice en Mateo 13, 21 que se secó porque no tenía raíz, no tenía la gracia. La gracia en el corazón es la raíz, es el manantial del cual habló Jesús en Juan 4:14, es de donde mana la vida, dice Proverbios 4:3. Es un principio activo, es una semilla. Los principios se conocen por sus operaciones, así como el árbol por su fruto. La gracia es vida. Y donde hay vida, hay un principio motriz de actividad para hacer todo lo que hacemos, porque eso es la gracia de Dios. Es un principio que cambia todo nuestro ser. Es algo que nos inclina a hacer y a vivir de manera diferente. Por lo tanto, yo te vuelvo a preguntar, ¿has recibido la gracia de Dios? ¿Ves el pasaje del que iniciamos, Juan 1:16, dice, y de su plenitud tomamos todos, los verdaderos creyentes, hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La has recibido tú? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, aplícala a nuestros corazones. Tú sabes a quién le has dado de tu gracia. Tú sabes quién la ha recibido en su mente, en su corazón. Tú se la ofreces a todos, pero en el interior se la aplicas a aquellos que verdaderamente son tus creyentes. Por eso te suplicamos, Señor, que hables a nuestra vida, que nos acerques a ti en esta hora. Y así con nuestro rostro inclinado, tómese un momentito. ¿Ha recibido usted la gracia de Dios? Me gustaría que oráramos por usted por cualquier cosa que tenga que ver con esto de la gracia de Dios. Quizás mayor entendimiento, mayor comprensión. Recibirla quizás por primera vez. ¿Qué se ve? Le gustaría que oráramos. Ahí donde está usted, póngase de pie, levántame su mano y con eso usted me invita e invita a esta iglesia a que oremos por usted. Señor les bendiga. Señor les bendiga. Señor les bendiga. No tenga temor de acercarse al Señor. No tenga temor. ¿Alguien más? Ya el hermano está pasando acá al frente. Si alguien lo quiere acompañar, hágalo usted también. Pero alguien más que quiera que oremos por él, por ella. ¿Ha recibido usted la gracia de Dios? La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Él da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, dice la palabra también. ¿Has recibido la gracia de Dios?
La gracia de Dios se encarnó en Jesucristo. Al recibirle a Él, recibe su gracia. Recibe su gracia. Alguien más que desee que oremos por él, por ella. Quizás usted no está seguro. Quisiera que oráramos por usted. También podemos orar por usted. Pero asegúrese de que Cristo está en usted. Asegúrese. Es de suma importancia que usted esté seguro, segura que ha recibido la gracia de Dios. ¿Alguien más? Hay personas arriba, abajo, pidiéndonos que oremos por ellos. Hagámoslo, hermanos, ya que al hacerlo nos invitan a que oremos al Señor por sus vidas. Y también oremos por aquellos que saben lo que tienen que hacer y que aún siguen con una actitud de estoy bien, estoy bien. Padre, estamos agradecidos por tu presencia en medio de nosotros. Estamos agradecidos por hablar a nuestras vidas. Estamos agradecidos, Padre, por ser misericordioso con nosotros. Aplica tu palabra a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, como el mismo aire que necesitamos para respirar. Tu palabra nos enseña que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Además es perverso. También nos dice que no lo podemos ni conocer nosotros, pero tú sí. Tú escudriñas la mente y escudriñas nuestro corazón y sabes las intenciones de este. Por eso nos acercamos a ti en esta hora. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos escudriñes de tal manera que podamos saber con seguridad que somos de Cristo, que tú nos has hecho tus hijos, que tú has perdonado todos nuestros pecados y que nos has dado gracia sobre gracia, como dice tu palabra. Mira a cada uno de los presentes que se han puesto de pie. Conoce, Señor, la decisión que toman. Tú has escuchado sus oraciones, por lo cual suplicamos que te manifiestes en sus vidas. Y que sea evidente que tú estás en sus corazones, en sus mentes, en su diario vivir. Que sin lugar a dudas, ellos, ellas y otros se den cuenta que tú estás obrando en sus corazones. Gracias, Señor, por la sensibilidad que has puesto en sus mentes, en sus corazones, en sus deseos. Sigue obrando en ellos para la gloria de tu nombre y para el beneficio de ellos. Gracias, Señor, por sus vidas. Que puedan experimentar el perdón de tus pecados. La libertad que hay en Cristo Jesús a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, también pedimos por aquellos que todavía te resisten. Sigue hablando de sus vidas. Sigue atrayéndoles a ti. Y gracias, Señor. A ti sea la honra y sea la gloria.